Hola, mi nombre es Nidia y en este día quiero hablarte sobre el infierno. ¿Hacia dónde vas caminando tú sobre el cielo? ¿Vas caminando hacia el cielo o hacia el infierno? La palabra de Dios dice que hay solo dos caminos, uno que te lleva a Dios y otro que no te lleva a Dios. ¿Por cuál camino vas tú? En este día quiero ponerme en las manos de Dios para que sea Dios el que hable a toda persona y no yo. Padre Santo, en este día, Señor, me pongo en tus manos, Padre, para que seas tú el que hable a toda persona, Señor, que escuche este video, Padre. Yo me hago un lado, Padre Santo, para que seas tú el que hable y toque corazones en este día. Pongo en tus manos este video en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi nombre es Nidia Rueda Cárdenas. Estoy haciendo una salsa y me salió brava, yo creo. Está dando una tos. Quiero hablarte sobre el tema de el cielo o el infierno. ¿Existe verdaderamente el infierno? Esa es mi pregunta, ¿verdad? ¿Tú crees que existe un infierno? Porque mucha gente piensa que no existe un infierno, pero quiero leerte qué es lo que dice Dios en su palabra acerca del infierno. Te quiero leer en Mateo 10:28, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede instruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces dice la palabra de Dios que no temas en aquel que te pueda matar. No temas en aquel que te robe el celular, nada de eso. Es más, no debes ni temerle al mismo diablo. Al que le debes temer, dice Dios, es aquel que tiene autoridad de mandarte al infierno, de mandar tu alma al infierno. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Temer más bien, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, los que matan el cuerpo, ¿verdad? Más el alma no la pueden matar. El alma es la alma que tenemos aquí adentro y esa es la que Dios dice que a esa no la pueden matar. Dice, temer más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, temer a ese que tiene la autoridad de mandarte al infierno. ¿Quién es? Dios. Dios es el que nos prestó la vida y Él es el que tiene la autoridad de mandar nuestra alma al infierno dependiendo qué es lo que hemos elegido, ¿verdad? Nosotros elegimos si vamos caminando hacia Dios o vamos caminando hacia el infierno, hacia el cielo o hacia el infierno. Mucha gente piensa que no existe el infierno, pero vamos a leer qué dice Dios, ¿verdad? Dice que no debemos jugar a las cosas de Dios, ¿verdad? Porque muchas personas le tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Y van en sus autos, ¿verdad? Contra balas y, ¿verdad? Porque le tienen miedo a la muerte. Pero veo lo que dice la palabra de Dios, que mejor le tengas temor a aquel que puede mandarte al infierno, ¿verdad? Usted no debe temer al ladrón, ¿verdad? No debe temer al ladrón que pueda entrar a su casa a robarle su celular. No temas a esa persona. Ahora, vamos. Gálatas 6:7. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Usted lo puede buscar en su Biblia y verá que dice igual. Gálatas 6:7. El que es enseñado en la palabra haga por partícipe en todas las cosas buenas que le instruye, ¿verdad? Gálatas 6:7. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segare. Hubo también un taxista, ¿verdad? Que se burlaba de Dios y decía que Jesús era un mentiroso. Tiempo después lo encontraron que se estrelló en un avión, ¿verdad? Y se hizo pedazos. Porque Dios no puede ser burlado, dice aquí. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también le segará. Entonces tenemos que tener cuidado
en lo que estamos creyendo. Y si tú no crees en Dios, ¿verdad? Entonces ten cuidado, porque aquí dice que Dios no puede ser burlado. Entonces ni te burles de Dios, ni hables de las cosas de Dios, mucho menos hables de aquellos que están dando la palabra de Dios, porque Dios bendice a tales personas, son sus hijos. Toda persona que habla la palabra de Dios son hijos de Dios y están tratando de obedecer a Dios, dando su palabra, ¿verdad? Entonces tú no eres quien para venir a burlarte de tales personas, porque entonces te estás burlando de la palabra de Dios y no de la persona, porque esa persona simplemente está dando la palabra de Dios. Ahora, el infierno es real, no es un mito, ¿verdad? El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para el hombre, ¿verdad? Pero como hay pecado en el hombre, ¿verdad? Entonces todos vamos a ir a un infierno si existe el pecado en nosotros. Pero Dios preparó un plan hermoso, dando su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo dio y fue crucificado, pero para morir por todos nuestros pecados, ¿verdad? Así tan simple decir: yo quiero recibirte en mi corazón, a través de Jesús, invitando a Jesús a entrar a tu corazón con tu boca en oración, dice la palabra de Dios, que serás salvo. ¿Por qué? Así tan simple, porque Dios ya pagó el precio allá en la cruz por ti y por todos. Entonces, eso fue la razón por que Jesús vino a este mundo. Todo aquel que no ha recibido a Jesús en su corazón, en su alma, va directamente al infierno. Fíjate bien lo que está diciendo aquí, que todo aquel que no ha invitado a Jesús a entrar a su corazón va directo al infierno, un lugar de tormento, fuego y azufre. Vamos a ver dónde dice eso. Marcos 16. Vamos a ver qué nos dice en Marcos 16. Tú también lo puedes buscar en tu Biblia, Marcos. Marcos 16. No se te olvide, Marcos 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el que no cree ya es condenado. Aquí dice la palabra de Dios en Marcos 16. En Lucas, vamos a ver qué dice Dios en Lucas. El rico y Lázaro, en Marcos 16:19, te quiero leer, ¿verdad? Donde yo te platicaba en el otro video, ¿verdad? Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes en esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a puerta de aquel lleno de llagas. Entonces había un rico y había un pobre llamado Lázaro. Y ese pobre estaba lleno de llagas. Y dice, estaba en la puerta del rico. Dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces él deseaba comer de lo que le cayera al rico de la mesa. Y aún los perros venían y le lambían las llagas. Fíjate qué triste, ¿verdad? Qué triste vida para esa persona, ¿verdad? Que los perros mismos venían y le lambían las llagas que él tenía en su cuerpo. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjate, ahí te está explicando Dios cómo fue que cuando el mendigo murió, dice que fueron los ángeles por él y fueron llevados al seno de Abraham, a un lugar de descanso, a un lugar de recompensa. Dice, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, fíjate, y en el Hades alzó sus ojos. Entonces aquí te está diciendo Dios que el rico fue a dar al Hades y que alzó sus ojos. Entonces cuando alguien muere, no es cierto que muere y descansa y está dormido hasta la resurrección. No es verdad, porque aquí esta Biblia te lo está explicando, la palabra de Dios te lo está diciendo. Dice,
y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y Lázaro en su seno. Entonces, estando en tormento, el rico estaba en tormento y vio de lejos a Abraham. ¿Y cómo reconoció a Abraham? Quiere decir que este rico ya se le había hablado de Dios. Quiere decir que tenía el conocimiento porque reconoció al padre Abraham, sabía quién era el padre Abraham. Dice, entonces él dando voces, entonces dice que empezó a gritar, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí está diciendo que quería que Lázaro fuera y le tocara con la punta de su dedo su boca, porque él estaba siendo atormentado en una llama. Entonces no murió, ni está descansando en paz, se está quemando en una llama y está reconociendo, está viendo, entonces no está dormido. Dice, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste sus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces ahí te está explicando que el pobre fue a dar con los ángeles al seno de Abraham, estaba siendo recompensado y el rico estaba siendo atormentado. Entonces ahí te explica todo, ¿verdad? Cómo es cuando alguien muere. Entonces no creas eso de que alguien muere y le rezan unos Padre Nuestros, unas Aves Marías y se va con Dios. No. Hebreos 9:27, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27. No creas en religiones, créele a la palabra de Dios, porque este es el manual de nuestras vidas, es el que nos dice qué va a suceder con nosotros cuando muramos. No vivas una ignorancia, arrepiéntete porque viene el juicio de Dios. Hebreos 9:27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjate bien lo que está diciendo, y de manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez, entonces no existe la reencarnación de que alguien nació en perro y ahora nació en gato y ahora nació en no sé qué. Muchas cosas se dicen, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el juicio existe y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios por todos nuestros actos, porque la palabra dice que después viene el juicio. Porque bueno, pero qué bueno que Dios que nos ofrece salvación, ¿verdad? Dice, simplemente acepta a su Hijo Jesús como Salvador, Señor, y al hacerlo, Dios borra todos nuestros pecados, ¿verdad? Es un renacer de nuevo. Ahora, te quiero leer en 2 Corintios 5:1. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:1. Segunda de Corintios 5:1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre está tabernáculo se desfiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces aquí está diciéndonos la palabra de Dios, vean, sabemos que nuestra morada terrestre, nuestro tabernáculo se desfiere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Que vamos a tener una casa en los cielos, ¿verdad? Eso pasa a cada persona. En 2 Corintios 5:8 dice, pero confirmamos y más si quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también
ausentes, presentes, serles agradables. Entonces, aquí dice que está confirmado, ¿verdad? Un cristiano al morir significa ir al cielo, morir y ir al cielo. Y un día los cuerpos vamos a ser resucitados y se unirán a sus almas nuevamente, porque nuevamente física Jesús la cambió al morir por dormir, porque nuestros cuerpos no morirán para siempre, sino que dormiremos por algún tiempo hasta que sea resucitado. Entonces, la vida eterna es una realidad. Y es triste ver cómo muchos viven olvidados que hay un cielo y que hay un infierno. Dice, sin comprender que un día seremos juzgados por Dios. Apocalipsis 20:15, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 20:15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Fíjate bien lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces, si tu nombre no es escrito en el libro de la vida, ¿cómo vas a hacer tu nombre escrito en el libro de la vida? Recibiendo a Jesús en tu corazón, invitándole a entrar a tu corazón y pidiéndole perdón y creyendo que Él murió en la cruz por ti, por toda la humanidad. En oración, si tú lo declaras con tu boca y crees y lo invitas a entrar a tu corazón, le pides que escriba tu nombre en el libro de la vida, Él lo hace, porque todo esto es por fe. Todo es por fe, porque simplemente Él ya pagó el precio en la cruz por ti y por todos nosotros. Es con tan solo decir, Jesús, yo creo en ti, sé que eres el Hijo de Dios y moriste en la cruz por mí y por todos. Te invito a que entres a mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados y pido que me escribas en el nombre del libro de la vida. Él lo hace porque todo esto es por fe, por eso es que Él murió en la cruz. Entonces no vivas una vida de ignorancia. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Dios no desea tu perdición, sino que aceptes el regalo gratuito de salvación. Ese es el propósito de Dios. Pero te quiero leer una ilustración de cómo será la venida de Dios. Te quiero leer lo que dice cómo se verá la vida cuando estemos al frente de Dios. Dice, después de la segunda venida de Cristo y se haya completado y después que los 2000 años de paz lleguen a su fin, junto con la segunda rebelión de Satanás comenzará el gran juicio final, que dará otros 1000 años. Una gran trompeta anuncia la gran corte celestial, fíjate, y la cual luce incomodada, perfecta, llena de sabiduría y justicia. Es entonces cuando miras alrededor y te das cuenta que hay una gran multitud te rodea al mismo tiempo y se empuja hacia él enfrente y en vez a gente de diferentes razas. Entonces ves que estás a tu alrededor, está lleno de multitud y ves, ¿verdad?, que la gente es de diferentes razas, unos con cara de tristeza y miedo, otros con alegría y gozo, pero todos van juntos a lo desconocido a medida que te acercas junto con la multitud hacia la gran corte. Una inmensa plataforma aparece adelante, obligando a todos, ¿verdad? Obligando a todos a tener su avance, un gran suspenso por saber qué es lo que sigue invade a todos los presentes, cuando de repente un gran trono aparece de la nada. Entonces cuando una gran luz hace presencia, alumbra todo el horizonte. Al principio no puedes ver nada, pero poco a poco puedes ver la silueta de un gran hombre, el cual está sentado en el trono que viste anteriormente. Algo en ti te activa y te hace saber qué es ese gran ser. Es Dios mismo. Tu primer impulso es ir con Él,
pero no puedes moverte, aún así que esperas en tu lugar junto con los otros. El gran ser Dios mismo levanta su mano derecha, dando la señal para que el gran juicio señal comience. A orden que todos los ángeles presentes capten enseguida, es entonces cuando un ángel aparece con un gran libro. Fíjate, ese es el libro de la vida. Dice que aparece con un gran libro. Imagínate bien, es el libro y el libro de la vida. El abrir el libro, el ángel llama por su nombre terrenal al primer enjuiciado. Pero al no salir de la mansedumbre, ocasiona que un ángel lo saca de la multitud a la fuerza y lo ponga en una gran plataforma justo delante de Dios. Entonces lo ponen al frente en la plataforma delante de Dios. Dice, el gran ser lo mira y le indica al ángel que le muestre su vida. El ángel, alzando su mano, hace parecer una especie de pantalla gigante parecida a los de los cines, pero aún más grande. Dice que aún más grande las pantallas, pero aún mucho más grandes, el cual empieza a aparecer escenas del enjuiciado, desde el día en que nació hasta el día que murió. Las escenas eran tan reales por lo que en verdad se estaba volviendo a vivir la vida de este hombre en carne propia. Entonces, en esa pantalla se estaba viviendo las escenas de este hombre y parecían tan real, ¿verdad?, que se podía sentir el dolor, la crueldad, el aire y todo, ¿verdad? Escenas que ninguna cámara del mundo nunca puede reproducir. No podías dejar de observar las horribles cosas que este hombre había hecho, desde violencia hasta homicidios. Fíjate, entonces él ahí estaba viendo junto con los demás. Quiere decir que todos los demás van a ver, ¿verdad?, en las pantallas tu vida. Dice, al terminar de proyectarle toda su vida, el enjuiciado empezó a pedir perdón a gritos y se arrastraba el cabello porque sabía en su corazón que no tenía perdón. Su misma conciencia lo condenaba. Fue entonces cuando él, a engrandecer Dios mismo, le dijo estas palabras: aléjate de mí, hacedor de maldad. Te di muchas oportunidades de arrepentirte y aún en tu lecho de muerte, pero nunca me buscaste, así que ahora irás al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Fíjate bien lo que Dios le dijo. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Dice que le dio oportunidades aún en el tiempo de que se estaba muriendo y no quiso, no buscó a Dios. Dice, y ahora irás al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Dice, cuando la voz de Dios se cesó de oírse, una gran puerta apareció a su costado, y era una puerta horrenda, la cual despedía un olor horrible semejante a la de azufre. Esta comenzó a abrirse y dejó ver en su interior un lago de fuego ardiente. Fíjate, dice, el cual no tenía fin. Fue entonces que dos ángeles tomaron del enjuiciado y lo arrastrándolo hasta el borde de la puerta, lo lanzaron con una gran fuerza hacia adentro del lago de fuego, donde fue devorado al instante por las llamas. Ahí está. Eso va a pasar cuando estemos al frente de Dios en el tiempo del juicio, ¿verdad? Dios te va a proyectar ahí la película de tu vida, ¿verdad? Y si te arrepentiste, Dios dice que te perdona, ¿verdad? Pero si no, dice que vas a ser lanzado al lago de fuego. Antes tal conocimiento, muchos comenzaron a querer oír, pero todo fue inútil, ya que sus pies se pegaron, se quedaron literalmente en el suelo, o sea que no se podían mover. El tiempo pasó y de cada 100 personas que eran enjuiciadas, solo 2 personas se salvaban. O sea que la mayoría del mundo son las que no quieren de Dios y pocos son los que se salvan. Aquí dice que 100 personas, de 100 personas eran enjuiciadas. El tiempo pasó y cada 100 personas eran enjuiciadas, solo 2 personas se salvaban. Incluso mirás algunos sabiendo que se
serán condenados, comienzan a lanzar maldiciones y todo tipo de desprecios hacia Dios mismo, y sobre todo hacían reproches al Creador, le hacían reproches al Creador, el cual con sabiduría le echaba abajo sus argumentos, quedando estos sin palabra. Y pasa aún más tiempo y cada vez que estás más cerca de la plataforma, una persona que está a tu lado te empieza a querer meter duda. Alguien que está a tu lado te empieza a querer meter duda. Al cerca de tu salvación, te dice que la mayoría será condenada y que no tienes esperanza en tu interior. Empiezas a sentir un poco de miedo. Pero entonces un gran ángel hace callar a esa persona y poniéndolo a tu lado te dice, prepárate, eres el siguiente para ser enjuiciado, ¿verdad? Y cuando el ángel termina de decir esto, le toma del brazo y lleva al frente del Creador. Inmóvil solo puede contemplar a este hombre poderoso, el cual hace la señal para que tu vida sea proyectada en las pantallas. Dice, al ver todos los sucesos de tu vida, te das cuenta que muchos hechos vergonzosos por los cuales te preocupaste antes aparecieron, fueron borrados, el cual te da un descanso y comienzas a llorar al saber que Dios perdonó esos pecados que tanto te atormentaban. Entonces empiezas a ver en la proyección cómo Dios te cuidó en todo momento. Miras a los ángeles que acamparon alrededor de ti y te das cuenta que nunca estuviste solo. Tus lágrimas no cesan, sientes que es un gran privilegio haber servido a Dios. La proyección de tu vida llega a su fin y una gran multitud de ángeles celebran grandemente, ya que el gran ser Dios mismo te dice, ven hijo mío, deleítate en tu Señor. Entonces notas que puedes moverte completamente y rápidamente vas a los brazos de tu Creador, el cual te abre una puerta y al entrar ver la gran gloria de Dios, el paraíso. Fíjate, esos son los dos caminos, uno que se va al infierno y uno que se va al gran paraíso. Entonces, esta es la pregunta que te hago en este día. ¿Por cuál camino vas tú? ¿Por el ancho, donde la mayoría del mundo va? ¿O por el angosto, donde pocos son los que lo hallan y ese camino te lleva a Dios? Y el ancho que no tiene a Jesús en su corazón va directo al infierno. Y no creas que al morir ahí descansa la persona. Equivocado, eso es un error, es falso, de que alguien muere y está descansando. Le rezan un Padre Nuestro, un Ave María, y ¿verdad? El purgatorio y no sé qué tanto, pero no es así. La palabra de Dios dice que hay un juicio y el momento que tú mueres no estás descansando, o te vas al infierno o te vas al seno de Abraham mientras venga el juicio de Dios, ¿verdad? Y mientras tanto, esa persona que no recibió a Jesús en su corazón, la palabra de Dios en Lucas te lo dijo en 16:19, dice que esa persona está en un infierno quemándose en una llama. Ya te leí la historia del rico y Lázaro, aquel mendigo que tenía las llagas, ¿verdad? Que venían los perros y le lambían. Entonces, ahí está la palabra de Dios. ¿Por cuál camino vas tú? ¿Sobre el infierno o sobre el camino que te lleva a Dios al cielo? Dios te bendiga. Mi nombre es Nidia.